tal? Muy buenos días a todos y a todas. Pues vamos a dar inicio a la mesa 1, que lleva por título Teorías de Valor y Cuidados. Y bueno, antes que iniciemos formalmente la mesa, pues quisiera agradecer enormemente a las organizadoras haber invitado a moderar esta mesa. Y bueno, no se entiende. Hablas un poco más fuerte porque no se entiende bien. Muy bien. Pues, bueno, pues todo mi agradecimiento para las organizadoras que han invitado a moderar esta mesa y cuyo nombre lleva Teoría de Valor y Cuidados. Vamos a, sin mayor preámbulo, a comenzar. Antes les comento que es importante que 15 minutos antes aproximadamente de que demos por terminada la mesa, comiencen a pasar las preguntas a Sole y a Cristina, que nos van a estar recopilándolas para que pues en su momento se las hagamos llegar a las y los ponentes, por favor. ¿Sí? Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos a empezar con el trabajo del doctor Fernando Huesca, quien es de la UAP. Y el doctor Fernando Huesca cursó la licenciatura en Biología y en Filosofía en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la maestría en Filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en Filosofía con el tema Economía Política en Hegel, Valor, Capital y Eticidad. Actualmente labora como docente del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP, de la maestría en Filosofía y doctorado en Filosofía Contemporánea, de la maestría en Estética y Arte dentro de dicha facultad. Asimismo, labora como profesor en el área de Estética en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y sus áreas de investigación son bioética, economía, filosofía política, estética y la filosofía del idealismo alemán. Pues sin mayor preámbulo vamos a darle la palabra al doctor Fernando. Buenos días a todos y todas, gracias por su asistencia. También quisiera agradecer a las organizadoras de este evento por la oportunidad de estar aquí y compartir algunas ideas con ustedes. También espero que esta presentación sea un preámbulo de antecedente para que más compañeros de izquierda, queer o no queer, se sumen a las luchas de género actuales. El título de mi trabajo es Herbert Marcuse, Feminismo, Emancipación y Teoría del Valor. Comienzo con un epígrafe. El feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas. Angela Davis. Eros y civilización es la obra con la que Marcuse se consagra como teórico crítico de primer nivel, admirable sintetizador de tradiciones filosóficas y culturales e ícono para una generación de militantes de izquierda. La síntesis teórica de Marcuse abarca las vanguardias artísticas, a Hegel, Marx, Heidegger, Freud y Nietzsche, entre otras fuentes, entre las cuales también se encuentran mujeres como Margaret Mead. Mientras que por el lado práctico, su cercanía con el movimiento estudiantil y los militantes negros dan cuenta de un auténtico afán de continuar el legado de Marx y de adoptar una posición dialéctica en lo que atañe a la epistemología de la lucha política y de sumar algún esfuerzo a la disminución del poder aplastante del capital sobre el hombre y a la ocupación creciente de espacios y tiempos para la vida bajo un nuevo modo de relación humano-humano y humano-naturaleza. El programa político del comunismo debe ser revolucionario en el sentido de buscar abolir, no meramente perfumar, las formas de dominio y represión existentes, se infiere de la obra y la praxis política de Marx y sus más cercanos intérpretes, por ejemplo Luxemburg, Lukács, Marcuse y Lenin. Aquí se puede invocar la contribución principal de Marcuse a la historia del comunismo, del marxismo revolucionario, de la teoría crítica y de las luchas sociales en general. El marxismo debe ser feminista y el feminismo debe ser marxista. En esta presentación me propongo esbozar la recuperación de la teoría del valor de Marx de parte de Marcuse y en un segundo momento abordar su concepción elemental sobre la lucha feminista marxista, misma que se puede leer como un manifiesto programático para las izquierdas de este siglo. Comienzo con la primera parte de mi trabajo. Hay tres fuentes que dan cuenta de un trabajo intensivo de Marcuse sobre la teoría del valor de Marx. Los textos sobre la fundamentación filosófica del trabajo, del concepto de trabajo en la economía, valor y valor de cambio y razón y revolución. Considero que hay cuatro tesis de gran relevancia teórica y práctica en sentido emancipatorio
que se pueden extraer de estos textos y que constituyen el legado fundamental de Marx para toda lucha social. En primer lugar, la tesis del trabajo alienado, cito a Marcuse. El intentar una definición fundamental del concepto de trabajo aparece como algo superfluo, porque hay un acuerdo tácito en la teoría económica para evadir un concepto definicional del trabajo como tal y concebirlo solamente como una actividad económica, fin de cita. En juego se encuentra el concepto de trabajo como formación del humano por medio de un metabolismo dinámico con la naturaleza y como medio de socialización en la producción y en el consumo de satisfactores de necesidades varias. Este concepto tiene su raíz en Hegel y fue abandonado hasta que Marx lo recuperó en los textos del 44 y 45. Lo notorio que resalta Marcuse es que este concepto continúa ausente en las discusiones hegemónicas sobre lo económico en la primera mitad del siglo XX. Es claro que el sentido del término trabajo, en un manual de economía mainstream, en el discurso político oficial y en los más media, es el de operación remunerada salarialmente, operario médico, educativo, gestor científico, técnico, ingenieril, un prestador de ciertas unidades de tiempo cuantitativas a un empleador, a cambio de ingreso monetario. Se pierde de vista así el carácter histórico tanto de la acción humana como del saber científico, así como la integración de la esfera económica con otras esferas de la existencia. Cito Marcuse. Podría ser que la autolimitación de la teoría económica al trabajo económico ya presupone un concepto muy específico de trabajo, que expresa una manera muy específica de ejercer la economía, que contiene una concepción muy específica de la esencia y el significado del ser económico en la totalidad de la existencia humana. Fin de cita. Conceptos de la dialéctica de Hegel como esencia y totalidad, entre otros, permitieron a Marx y a Marcuse criticar la cerrazón metodológica del concepto de trabajo como mera actividad teleológica o como mera actividad remunerada, y entender la manera en que las sociedades modernas capitalistas, a nivel de modo de producción, emplean necesariamente al ser humano como tuerca y elemento calculístico de la producción, sin que sus capacidades creativas e inteligentes entren en juego, sino solamente el tejido fisiológico en su dimensión más básica de funcionamiento. La tesis del olvido del valor de uso aparece como comentario a la discusión sobre la ley del valor de Marx, entendida como el mecanismo de distribución del tiempo de trabajo en la sociedad y la regla para la magnitud de la posibilidad de satisfacer necesidades sociales, en orientación por el valor de cambio de las mercancías producidas. Mientras solo se encuentra la claridad lógica de David Ricardo, que cerró el universo explicativo de la economía política al valor de cambio, excluyendo el valor de uso por el hecho de no ser posible sujeto de una tasación cuantitativa. Cito a Marcuse. La cuestión guía del análisis de Marx fue: ¿cómo es que la sociedad capitalista provee a sus miembros con los valores de uso necesarios? Y la respuesta reveló un proceso de necesidad ciega, azar, anarquía y frustración. La introducción de la categoría de valor de uso fue la introducción de un factor olvidado esto es por la economía política clásica, que estaba ocupada solamente con el fenómeno del valor de cambio. En la teoría marxista, este factor del valor de uso se convierte en un instrumento que corta a través de la mistificación del mundo de las mercancías. Fin de cita. Cabe efectivamente recordar que el fundamento de la cuestión de la sobreproducción capitalista en Marx yace no en el mero hecho de la producción de masas titánicas, o en el hecho de coadyuvar a una subjetividad hiperconsumista, sino sencillamente en el hecho de que las únicas necesidades que se toman en cuenta en los cálculos económicos capitalistas y en una discusión burguesa sobre la sobreproducción son las necesidades que pueden pagar. La necesidad real, biológica, material, de refrigerar alimentos, de recrearse en experiencia estética, de ornamentar espacios, de parques y de jardines, de sanar el cuerpo y remediar la enfermedad. Esto no entra en discusión en el discurso económico hegemónico o en la praxis política y económica concreta, sino es por la mediación de la forma dinero, ingreso y poder adquisitivo. La clase trabajadora necesita satisfacer más necesidades reales que las que pueden ser cubiertas por las mercancías que se producen en el marco de las formas capitalistas o de las que pueden ser cubiertas por los salarios que se reciben en el mercado de trabajo. La tesis de la lucha de clases se infiere del proceso histórico que lleva a la sociedad en que se produce para la producción misma, o correspondientemente para la expansión ilimitada de la productividad económica, independientemente de cualquier necesidad real humana y de la base natural de la producción. Cabe atender a las lecciones fundamentales de filosofía de la historia de Marx y Marcuse. Cito Marcuse. El modo capitalista de producción es una forma histórica específica de producción de mercancías, que se originó bajo las condiciones de la acumulación primitiva, tales como la expulsión masiva de campesinos de su tierra y la transformación de suelo arable en pastura para obtener algodón para una industria textil naciente,
la acumulación de grandes masas de riqueza por medio del saqueo de las nuevas colonias, la ruptura del sistema de gremios, cuando se enfrentó al poder del comerciante y el industrial. Dos clases principales se enfrentaron la una a la otra, los beneficiarios de la acumulación primitiva y las masas empobrecidas privadas de sus medios previos de subsistencia. Fin de cita. Así como la dialéctica del desarrollo histórico-económico llevó a la tensión entre la clase terrateniente y la clase burguesa emergente, que derivó en la Revolución Gloriosa en Inglaterra y la Revolución Francesa, y así en mundos sociales y aparatos legales que liberaban a las fuerzas productivas de ataduras ideológicas y a talentos humanos de la rígida estructura social feudal. La propia dialéctica llevará un antagonismo de clases igualmente irreconciliable, que pasa por la formación de un bloque social, masivo y consciente, que ha de oponerse a los intereses y aparatos de poder de la nueva clase hegemónica, en este caso la clase burguesa, si es que ha de tener un espacio real de libertad y emancipación. Si hay una frontera clara entre marxismo y postestructuralismo y aparatos discursivos posmodernos, es la de la apuesta práctica y política por resolver las contradicciones sociales y económicas en la realidad material, y no meramente quedarse contentos con deconstrucciones y desestabilizaciones de hegemonías, sino buscar siempre desmontar un aparato de poder concreto o empoderar a algún grupo contestatario en el espacio y en el tiempo. Finalmente, la tesis del totalitarismo y el imperialismo, que se atisba en la tesis de la necesaria expansión de los mercados, resultado de la tendencia intrínseca al capital a su reproducción progresiva y a la tendencia a la baja de las ganancias a largo plazo, aparece como corolario de la explicación de Marcuse sobre el proceso de trabajo. Cito a Marcuse. El peligro de la tasa de ganancias decreciente agrava la lucha competitiva, así como la lucha de clases. Los métodos políticos de explotación suplementan a los económicos que poco a poco llegan a su límite. El requerimiento de que el capital sea utilizado, de que haya producción por mor de la producción, lleva incluso bajo condiciones ideales a inevitables desproporciones entre las dos esferas de producción, la de bienes de producción y la de bienes de consumo, resultando eso en constante sobreproducción. La inversión redituable del capital se vuelve cada vez más difícil. La lucha por nuevos mercados coloca la semilla para la guerra internacional constante. La ausencia de detalles o discusiones con respecto a procesos bélicos y colonialistas concretos obedece al seguimiento del método dialéctico de parte de Marcuse. Lo lógico requiere de una descripción específica con respecto a lo histórico. Es un lema dialéctico básico. Lo destacable es que en el tratamiento de Marx propone Marcuse un abordaje teórico-práctico, buscar en él un método de pensamiento y así de argumentación y de trabajo con material empírico, científico, periodístico, historiográfico, etc. Y por otro lado, una inspiración táctica sobre la manera de aterrizar la concepción científica en la realidad material y cotidiana. Pasemos entonces al examen de la contribución de Marcuse a la actualización de la lucha revolucionaria y a las luchas de género de nuestros días. Paso a la segunda parte del trabajo. Ahora, dos planteamientos preliminares sobre la situación del movimiento de liberación de la mujer como lo veo. Bueno, esta es una cita de Marcuse. El movimiento se origina y opera dentro de la civilización patriarcal. Se sigue que debe discutirse sobre él en términos del estatus actual de las mujeres en la civilización dominada por los hombres. En segundo lugar, el movimiento opera dentro de una sociedad de clases. Aquí está el primer problema. Las mujeres no son una clase en el sentido marxista. La relación hombre-mujer traspasa las líneas de clases, pero las necesidades inmediatas y las potencialidades de las mujeres están definitivamente condicionadas por la clase, en un alto grado. Fin de cita. En esta declaración metodológico-política se encuentra, además de la teoría del valor de Marx, el psicoanálisis de Freud. La aportación de Freud es palpable y esencial en Eros y Civilización, y no es abandonada nunca por Marcuse. Se puede decir que Marcuse recupera, a efectos teóricos, solamente un par de conceptos de Freud. Principio de realidad apunta a normas o valores que gobiernan el comportamiento en la sociedad establecida, y Eros, como concepto diferenciado del de sexualidad, apunta a energía libidinal, pugnando la identificación, gratificación y unificación de la vida y del ambiente de la vida. El esquema resultante no es rígido, determinista ni esencialista. El principio de la unidad capitalista privilegia y requiere de productividad rentable, de asertividad, de eficiencia, de competitividad, de voluntad de poder, demostración de fuerza bruta y de virilidad. Esta ética de trabajo y disciplina social es impuesta a hombres y mujeres por igual, o a machos y hembras de la especie Homo sapiens si se quiere. Lo que marca de inicio que la emancipación erótica no es algo que atañe solamente a las mujeres, sino a los hombres por igual, básicamente a todos los seres humanos.
Los actuales íconos culturales del amor, como la Mujer Maravilla, no son sino fetiches patriarcales, disfrazados en cuerpos con fenotipos de género. Vale la pena examinar la manera en que Marcuse define la diferencia hombre-mujer, para entender el fundamento filosófico de su tajante defensa de una actualización de la subjetividad revolucionaria, en un sentido que rebase o cancele del todo la aceptación de los valores y las conductas patriarcales. Cito a Marcuse. Aquí una palabra sobre si las características femenina o de mujer están socialmente condicionadas o si son en algún sentido naturales o biológicas. Mi respuesta es, por encima de las obvias diferencias fisiológicas entre hombre y mujer, las características femeninas están socialmente condicionadas. Sin embargo, el largo proceso de miles de años de condicionamiento social implica que pueden convertirse en segunda naturaleza, lo que no se cambia de manera automática en el establecimiento de nuevas instituciones sociales. Puede haber discriminación contra las mujeres, incluso bajo el socialismo. Fin de cita. La diferencia cromosómica entre machos y hembras en la especie Homo sapiens marca distintos modos de osificación, de expresión genética y de constitución morfológica, lo cual no hace sino evidenciar la continuidad ontológica del ser humano con respecto al resto de los seres naturales. El hecho de que tal o cual conducta sea asociada a un genotipo, o que sea aprobada o no por juicios morales, es una condición histórica que no es reductible ni explicable en términos meramente biológico-fisiológicos. Cabe resaltar un apunte materialista dialéctico de Marcuse que se presta bien para una actualización epistemológica. La idea de segunda naturaleza en Marx y en Hegel implica en todo momento una base material para el anclaje de la conciencia humana. Si ésta a nivel psíquico ha asimilado espontáneamente y sin ruptura crítica el principio de realidad establecido, solamente un arduo proceso teórico-práctico podría implementar un nuevo modo de pensamiento, o si se quiere, la transformación radical de la subjetividad, en este caso en un sentido de emancipación y de rechazo concomitante a los valores patriarcales conservados como remanentes atávicos de épocas anteriores de la historia de la represión del cuerpo humano. En las nuevas y críticas neuroepistemologías se habla de plasticidad y de cerebros intersex, lo que da cuenta precisamente de un modo dinámico, esto es dialéctico, de considerar al ser humano y así de rebasar las dicotomías duras y fijas hombre-mujer, masculino-femenino, que se han anclado a lo largo del desarrollo civilizatorio. Se puede apreciar que la contribución de Marcuse al movimiento de liberación de la mujer es sobre todo de corte epistemológico y metodológico. En ese sentido, en un trabajo dialéctico no debe faltar alguna parte histórica y alusiva a fenómenos sociales concretos del pasado y del presente. El ensayo sobre el feminismo de Marcuse esboza por lo menos una posible guía de reflexión histórica del feminismo. Desde Leonor de Aquitania hasta Angela Davis, reconociendo la defensa del derecho de amor y así del vínculo de los amantes y no del matrimonio en la primera, y en la activista de color norteamericana, la claridad en la identificación de las condiciones actuales necesarias para el desarrollo y emancipación de las mujeres. Cito a Marcuse con respecto a las ideas de Angela Davis, con respecto a esta lucha presente de la mujer. El alivio del trabajo, físico y extenuante, la reducción de la jornada de trabajo, la producción de ropa agradable y barata, la liberación de la moralidad sexual, el control natal y la educación general. Fin de cita. Se puede inferir que estas tareas no son suficientes para una emancipación completa del trabajo forzado y alienado, o para la abolición de restos patriarcales en la socialización de los seres humanos. Marcuse resalta tajantemente que un segundo nivel de lucha, más allá de conquistas implementables con los aparatos institucionales del sistema establecido, se requiere necesariamente para vincular el reino de la libertad con el mundo del trabajo y para llegar a un nuevo modo de socialización en que un principio viril, competidor y agresivo, anclado en el genotipo sexual que se quiera, no sea el ícono y arquetipo de subjetividad que ha de guiar la relación individuo-trabajo-sociedad. El feminismo socialista tendrá que desarrollar su propia moralidad, misma que no podría dejar fuera la legendaria idea del androginismo, esto en palabras de Marcuse. Superar la antítesis masculino-femenino, arribando a un entendido esencialmente intersex, es algo esbozado igualmente en el núcleo filosófico del ensayo de Marcuse. En resumen, si se ha de realizar una lucha revolucionaria que abola la explotación y el trabajo llenado y forzado, no se ha de abandonar nunca la aspiración a abolir correspondientemente ideas y comportamientos que provienen de represiones excesivas, de principios de realidad previos y disfuncionales, y así liberar al cuerpo de todos los seres humanos de la incapacidad de dar rienda suelta a sus potencias eróticas, afectivas y creativas, de manera que se ha de defender
que el nuevo marxismo, si ha de ser revolucionario, debe ser queer. Paso a las conclusiones. Una cita de Eros y Civilización. La tradición clásica asocia a Orfeo con la introducción de la homosexualidad. Como Narciso, él rechaza el Eros normal, no para perseguir un ideal ascético, sino por un Eros más pleno. Como Narciso, él protesta contra el orden represivo de la sexualidad procreativa. El Eros órfico y narcisista es hasta el fin la negación de este orden, el gran rechazo. En el mundo simbolizado por el héroe cultural Prometeo, es la negación de todo orden. Pero en esta negación, Orfeo y Narciso revelan una nueva realidad, con un orden propio, gobernado por principios diferentes. El Eros órfico transforma el ser, somete a la crueldad y a la muerte por medio de la liberación. Su lenguaje es canto y su obra es juego. La vida de Narciso es la vida de la belleza y su existencia es contemplación. Estas imágenes se refieren a la dimensión estética, como aquella en que su principio de realidad debe ser buscado y validado. Fin de cita. El marxismo de Marcuse es un marxismo abierto al tiempo. La recuperación en Civilización de las figuras de Orfeo y Narciso, en contraposición a Prometeo y Odiseo, implica una defensa de una nueva sensibilidad, una nueva moralidad y así de un nuevo posible principio de realidad. Una sexualidad polimórfica, una ampliación del campo erótico más allá de lo sexual, una relación de cuidado hacia la naturaleza, una defensa de lo lúdico, lo estético y lo receptivo, y una disposición general hacia la solidaridad, antes bien que hacia la competencia. Estas son las posibles pautas fundamentales de una nueva intersubjetividad, que debe darse como momento de un proceso de constante renovación de los paradigmas y saberes que nos orientan en la vida cotidiana. La emancipación humana ha de darse también en este nivel de acción. Las luchas sociales deben contener un espacio para la memoria histórica y la reflexión metodológica y epistemológica. Marcuse ocupa un lugar especial en la memoria política, dando cuenta de la vinculación en la crítica despiadada de todo lo existente, con una apuesta por atender a las necesidades y exigencias de nuevas objetividades y contraculturas. La lucha contra la contrarrevolución y la opresión del cuerpo de mujeres, hombres y jóvenes de toda serie de esferas marginales debe continuar. Vivir en un mundo sin brutalidad y violencia deshumanizante no es utopía, sino una tarea práctica a cumplir progresivamente. Gracias. Muy bien, le agradecemos al doctor Huesca su participación y vamos a escuchar ahora a la licenciada Andrea González Medina, quien es licenciada en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha impartido alrededor de 30 ponencias a nivel local, nacional e internacional. Asimismo, se ha desempeñado en el área de periodismo cultural en las revistas electrónicas El Ángel y Brava. Cuenta con publicaciones en revistas arbitradas como Analéctica, Reincidente y Noxa, y ha impartido talleres en las áreas de metodología de la investigación y equidad de género. El trabajo que nos presenta el día de hoy se titula Trabajo reproductivo, reflexiones desde la economía política feminista sobre el carácter polisémico del concepto. Y sin mayor preámbulo, vamos a darle la palabra a la licenciada Andrea González por su asistencia. Bueno, el trabajo que yo voy a presentar tiene por objetivo cuestionar algunas posibilidades y limitaciones que tiene la categoría de trabajo reproductivo. Entonces, bueno, quisiera comenzar señalando que el feminismo ha tenido como objetivo, como uno de sus objetivos, cuestionar la hegemonía del concepto del trabajo. Si algo nos ha dejado toda esta serie de reflexiones es cuestionar el papel y el rol de la mujer como ama de casa y como madre, que están estrechamente ligadas a la cuestión de la reproducción, que a su vez ha podido ser analizada desde diferentes posturas, una tal vez un poco más reaccionaria como el funcionalismo y pues una un poco más crítica que es el marxismo. El feminismo ha tenido entre sus tareas politizar el espacio privado, en ese sentido cuestionar pues, las formas de hacer, de pensar y de hacer desde la mujer. El trabajo doméstico así ha contribuido a visibilizar al otro trabajo, un trabajo que es necesario, que tiene importancia y que tiene valor. Y así es como se han esbozado pues, dos enfoques para visibilizar este trabajo, que es la economía del género, que tiene estudios relacionados en mayor medida con la codificación,
y la economía feminista, que pues ha dirigido una importante crítica hacia el capitalismo. Esta última postura hunde sus raíces evidentemente en el marxismo y ha servido para cuestionar la reproducción del capitalismo y la reproducción evidentemente de la fuerza de trabajo. Entonces, la categoría de trabajo reproductivo ha tenido esta utilidad, pero a su vez es problemática por tres razones. La primera es por la discusión respecto a qué se considera como trabajo y si se puede definir desde esta categoría. La segunda cuestión tiene que ver con una reflexión de las condiciones reales de existencia que han sido generadas por la crisis de sobreacumulación del capital, ¿no? Y todas las reorganizaciones de este sistema económico que han desembocado en una mayor fragmentación. Y en tercer lugar, pues la propia delimitación respecto a las condiciones y tareas que tiene que cumplir la categoría de trabajo reproductivo. Sin embargo, pues no por ello debe olvidarse que esta es una postura crítica que sirve para cuestionar la condición del capitalismo y la condición de mujeres. Entonces, respecto a la primera problemática, que es si podemos considerar el trabajo reproductivo como trabajo, pues tenemos que poner sobre la mesa que el trabajo siempre ha formado parte importante de los debates dentro de las ciencias sociales y humanas. El trabajo es algo que posibilita la vida y su contenido evidentemente es histórico. Su contenido, tanto teórico como práctico, ha experimentado diversas transiciones en términos de los periodos, por ejemplo, antiguo, medieval, en términos de la sociedad industrial. Y bueno, quizás esta última es la que contribuyó a generar una visión restringida respecto al trabajo. Algunos autores han relacionado a con la cuestión salarial, como ya había mencionado, y bueno, por ejemplo, algunas posturas o algunos ejes de análisis respecto a este tipo de trabajo es entenderlo como una unidad de cohesión social, como en el caso de Durkheim, o desde la ética del trabajo con Weber. Sin embargo, Marx pues, trataba de visibilizar cuáles eran las contradicciones en las cuales se encontraba inserta la categoría de trabajo, y bueno, toda la tradición marxista lo que ha tratado es también delimitar esta categoría. Por ello también Karel Bossig, en Dialéctica de lo Concreto, planteaba la necesidad de establecer los límites de esta categoría, e incluso, por ejemplo, Hannah Arendt hizo la famosa distinción entre actividad, labor y trabajo, que también resulta bastante problemática, porque si la tomáramos, entonces no podríamos entender como tal el trabajo reproductivo como trabajo, como una labor, ya que el trabajo, por ejemplo, para Hannah Arendt, tiene que ver con un objeto que es proceso de trabajo y que tiene cierta durabilidad. Y por otra parte, pues la economía política clásica con Adam Smith y con David Ricardo, que tuvo renacimiento con el estado de bienestar, pues lo redujo a esta cuestión salarial. Entonces tenemos como dos visiones restringidas de trabajo. Uno es aquel que se enfoca únicamente en la cuestión de la producción de bienes materiales, y por otra parte tenemos la cuestión salarial. Entonces esto puede ser cuestionado en puntos muy específicos, por ejemplo, en la cuestión del objeto de trabajo, de la actividad, de la interacción y de las relaciones sociales. Todas estas cuestiones, con la transformación social que ha venido en los últimos años, ha generado nuevos enfoques como el neorregulacionismo, las teorías de la posmodernidad, las teorías del fin del trabajo e incluso el estructuralismo. Y pues han abierto un poco el debate del trabajo también, por ejemplo, hacia la producción de servicios. Y dentro de estos nuevos enfoques pues se encuentra la economía del género y la economía feminista, que han dado especial importancia al estudio del trabajo doméstico, pero
también a otros ejes como el trabajo de cuidado e incluso el trabajo sexual. Entonces, de los puntos que ya había mencionado que pueden cuestionarse respecto a la visión restringida del trabajo, es en primer lugar la producción de objetos. En este sentido, uno de los aportes del feminismo consiste en visibilizar por un lado que el trabajo reproductivo se dirige hacia la producción de sujetos y también hacia la producción de relaciones sociales que posibilitan esta reproducción del modo de producción capitalista. En segundo lugar es la cuestión de la actividad, que no queda definida en una visión rígida del proceso de trabajo, y la temporalidad y la espacialidad que se encuentran en estrecha relación con la cuestión del espacio privado, también la interacción entre los sujetos que se transforman. No podemos hablar propiamente de una relación laboral, sino hablamos de relaciones que se construyen dentro del seno familiar y que evidentemente tienen que ver con relaciones de género. Y por último, se encuentra la cuestión de las relaciones sociales. Uno de los principales aportes que han dado las feministas materialistas ha sido pensar en la idea de interseccionalidad, pensar que la mujer no se encuentra únicamente determinada por relaciones de clase, sino que también tiene que ver la raza, la etnia, la generación. Entonces, los ordenadores sociales son un importante aspecto para comprender esta configuración de relaciones sociales. Entonces, una de las cuestiones que tiene que discutirse es si el trabajo reproductivo puede considerarse como trabajo en la medida en que este es una actividad que posibilita la vida. Un segundo eje es cuestionar las condiciones actuales de existencia. Algo que dejó la economía feminista fue pensar que la reproducción de la vida también formaba parte de la economía. Entonces, una de las principales cuestiones que se empezaron a analizar a partir de la década de los 70 con Selma James y María Rosa de la Costa es justamente que el surgimiento del capitalismo generó una nueva división sexual del trabajo que trajo consigo la decisión del ámbito tanto público como privado, ¿no? Entonces, así existía una contraposición entre el ideal del ama de casa a tiempo completo y el hombre obrero industrial. Entonces, todos estos enfoques pioneros iban o apuntaban a un análisis de la explotación que tenía que ver mucho con la cuestión del salario, ¿no? Que ahora conocemos como patriarcado de salario, y que a su vez pues está organizado también por cuestiones de afectividad. Y pues esta línea reforzó la tesis respecto al que el trabajo reproductivo era un mecanismo de reproducción de la fuerza del trabajo que necesitaba en ese momento el capitalismo. Pues sin embargo, con la economía del género, como ya había mencionado, pues se toma una serie de estudios que tienen que ver con la cuantificación. A pesar de que existe un reconocimiento del trabajo doméstico, en este sentido como trabajo, pues siempre queda inserto hacia estas cuestiones contradictorias que tienen que ver con la cualificación, con el valor monetario. Y bueno, sobre todo estos estudios tienen que ver con el análisis de los usos del tiempo y la contribución del trabajo doméstico en términos del Producto Interno Bruto. Sin embargo, bueno, un aspecto positivo respecto a estos estudios es pensar que el trabajo doméstico sigue siendo un problema estructural grave en los países en vías de desarrollo, y pues sigue existiendo una brecha importante, ¿no? En México, por ejemplo, las mujeres dedican la jornada de trabajo doméstico respecto a los hombres, y pues bueno, podemos ver que el trabajo doméstico sigue siendo una decisión importante dentro de la sociedad. Sin embargo, bueno, a partir de la década de los 70 y 80 ha tenido como todo un proceso de ajuste estructural en la mayor parte
del mundo, y creo que esto ha afectado al trabajo doméstico bajo diversos ejes, pero yo diría dos principales. Una de las cuestiones es pensar que la división sexual del trabajo se inserta dentro de divisiones internacionales del trabajo que se encuentran ligadas, por ejemplo, a la cuestión de la migración a nivel tanto nacional como internacional, y pues de migración legal e ilegal. Y otra cuestión es pensar en la doble jornada, que pues al fin con toda esta crisis económica. Entonces, el trabajo doméstico no puede entenderse como una cuestión universal y abstracta, más bien existen maneras de ejercer el trabajo doméstico y que además pues se encuentran insertas en cuestiones que tienen que ver con la estratificación de la mujer. Y bueno, una tercera parte pues nos invita a pensar en que el propio concepto del trabajo reproductivo pues encuentra diferentes acepciones conceptuales dentro de la teoría feminista. Por un lado podríamos pensar la categoría de trabajo del cuidado, que se enfoca más al cuidado de las personas de la tercera edad, y que es una problemática que nos invita también a pensar en la cuestión de la responsabilidad generacional que tenemos. Otra cuestión es pensar al trabajo doméstico como una actividad que incluye pues desde las cuestiones más visibles, pero que permiten la gestión, la relación y el mantenimiento de las relaciones familiares, sobre todo el cuidado. La categoría de trabajo doméstico pues también ha sido problemática por dos razones. Una es en la medida en que el trabajo doméstico pues no puede quedarse reducido a la cuestión de la no remuneración y a estos análisis que tienen que ver con el patriarcado del salario, sino que también se inserta dentro del ciclo del mercado del trabajo. Es decir, que el trabajo doméstico también puede convertirse en un empleo en la medida en que diversas mujeres, al querer insertarse al mercado laboral, se enfrentan a la segregación horizontal y tienen que ejercer actividades que están relacionadas con estereotipos de género. Y pues la otra cuestión es como la conjugación entre trabajo doméstico y trabajo extradoméstico. Tal vez lo pensamos como de manera distinta en la medida en que el trabajo extradoméstico es aquel que está encaminado hacia el mercado, pero finalmente esta cuestión termina siendo paradójica porque en estos casos específicos pues la mujer termina ejerciendo un trabajo que sigue quedando relegado a la cuestión del espacio privado. Además, pues con toda esta cuestión de que el trabajo doméstico se insertado dentro del mercado de trabajo, también podemos pensar en la organización que las trabajadoras domésticas han tenido en términos de movimientos sociales. Entonces, por acá podríamos situar entonces tres cuestiones que tienen que analizarse. En primer lugar es pensar al trabajo doméstico como empleo y como trabajo. Una segunda cuestión es pensar al trabajo doméstico como una situación individual, también como una cuestión colectiva. Y en tercer lugar, cuestionar la idea del ama de casa a tiempo completo y la cuestión de la doble jornada de trabajo en la medida de que se intersecciona tanto el trabajo extradoméstico como el trabajo doméstico. Y bueno, ya propiamente la cuestión que tiene que ver con el análisis de la delimitación de la categoría, vemos que existen varias raíces en el marxismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el concepto del trabajo necesario de Teresa de Barbieri, que pues trata de analizar la relación entre trabajo doméstico y producción, tanto de la mercancía como de la fuerza de trabajo. Sin embargo, pues este concepto puede ser cuestionado en dos sentidos. En primer lugar, por la cuestión
de necesidad que ha resultado bastante problemática por las condiciones espaciotemporales que experimentamos, y en segundo lugar porque la idea de trabajo socialmente necesario a veces puede percibirse como una cuestión relacionada como un momento de producción de capital. Por ejemplo, también en las ideas de Christine Delphi, que analiza al trabajo doméstico como un modo de producción que permite entender cuáles son las condiciones necesarias para la reproducción de estos sujetos. Parece que en esta idea el trabajo reproductivo queda subsumido también dentro de la propia categoría de producción. Y una tercera propuesta, que sería la de Silvia Federici, el trabajo reproductivo, pues expresa diferentes problemáticas en la medida de que pues la propia categoría de reproducción puede referir a diferentes sentidos. Entonces puede ser tanto la cuestión de la reproducción biológica, que ella analiza con el control del útero femenino para la reproducción de la fuerza de trabajo, y por otra parte la cuestión de la reproducción social. Además, en estos análisis queda la duda de si el trabajo reproductivo puede ser equiparado con el trabajo doméstico, con el trabajo sexual y con la procreación. Es decir, si cada una de estas características debe de ser cumplida para considerarlo como trabajo reproductivo, o si cada una de estas puede entenderse por separado. Otra cuestión en este concepto de trabajo reproductivo es la idea del patriarcado del salario, que pues visibiliza la explotación de la mujer y cómo ésta se encuentra excluida de un pacto social que es el contrato laboral. Sin embargo, con las cuestiones que ya hemos mencionado respecto a las trabajadoras domésticas externas, pues también queda cuestionado. Y bueno, un último aspecto respecto al trabajo productivo y reproductivo es la cuestión del valor de la fuerza de trabajo. Durante mucho tiempo en el marxismo se pensaba que este valor estaba relacionado con la cuestión de la producción de bienes necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo, pero la contradicción consiste en ver que el trabajo reproductivo también entra dentro de esta despensa necesaria para reproducir a la fuerza de trabajo. Entonces, tal parece que ambas condiciones son necesarias para esta reproducción, y no podemos pensarlas como algo escindido, que uno tenga mayor importancia que el otro. Deben pensarse como una simbiosis. Entonces, algunas cuestiones que quedan por analizar respecto al trabajo reproductivo es pensar si este es externo al capital o si se inserta dentro de las relaciones del capitalismo, si se limita únicamente al papel de reproducir a la fuerza de trabajo, si puede pensarse como un modo de producción, como un momento de producción o como una condición de la producción. Y en suma, pues lo que se tiene que hacer es redefinir la categoría del trabajo en ambos sentidos, con un objeto práctico que es disminuir la desigualdad social en la medida en que es posible generar nuevos enfoques metodológicos y teóricos, y también nuevos mecanismos de organización social. Gracias. Su participación, y vamos a darle la palabra esta vez a la doctora Andrea Torres, que es docente de la Facultad de Filosofía y Letras. Es doctora y maestra y licenciada en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su campo de investigación y docencia se centra en la filosofía política y la teoría crítica, en particular en el estudio de la obra de Karl Marx y de Max Horkheimer, así como en la investigación del marxismo contemporáneo. Es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, traductora del libro de Koji Karatani, Transcrítica sobre Karl Marx. Actualmente participa en el proyecto de investigación Teoría Crítica en la Filosofía Mexicana, los casos de Mariflor Aguilar, Bolívar Echeverría y Adolfo Sánchez Vázquez.
Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por su asistencia y a las organizadoras por su invitación. El título de mi ponencia es Una lectura de la decisión del valor en el capital, la discriminación del trabajo femenino en el capitalismo. Tradicionalmente, el marxismo ha dejado de lado el análisis de la relación de género en su crítica al capitalismo. Sin embargo, es interesante ver cómo Marx, sin revisar esta relación, incluye un análisis del mismo, particularmente en el capital. En efecto, si bien para entender y hacer una crítica del capitalismo, Marx deja de lado la cuestión femenina, pues esta no queda articulada dentro de su arquitectónica, no deja de describir en sus estudios empíricos sobre el trabajo de la clase obrera en el siglo XIX las nefastas condiciones del trabajo de la mujer. En consecuencia, la relación social en la que el marxismo se ha interesado es la del obrero frente al capital, la cual aparentemente es imparcial respecto de la jerarquía sexual. Por lo cual, a primera vista, el capitalismo se muestra como un modo de producción neutral. Sin embargo, cuando los críticos del valor ponen en el centro de la discusión la forma que adopta el trabajo en el capitalismo, se presenta la necesidad, a su vez, de la inclusión del análisis de la jerarquía sexual dentro del capitalismo y además la problematización de la relación que este sostiene con el patriarcado, la cual es mucho más íntima de lo que en principio parece. Roswitha Scholz, autora que forma parte de dicha corriente, propone que para que el marxismo sea realmente crítico del capitalismo es necesario entender la estructura sexo-género que este mismo impone. Y cito: la constitución patriarcal de la relación del valor, o sea, el presupuesto sexualmente patriarcal de la producción e intercambio de mercancías, ya se encuentra en la raíz de la socialización del valor. Para dicha autora, en realidad, cuando hablamos de capitalismo, no solo estamos hablando de una forma de reproducción social basada en la acumulación del valor, sino a su vez de un patriarcado productor de mercancías. Y este es el término que ella elige para referirse al capitalismo. Pues el patriarcado es no solo cómplice del capitalismo, sino esencial dentro del mismo. Roswitha Scholz, además de problematizar el valor desde las identidades de género presupuestos en el mismo capitalismo, propone, de modo que su gran aporte al marxismo y al feminismo está situado en la siguiente tesis fundamental. El valor no solo es valor, sino a su vez decisión, es decir, así como el trabajo determina el valor en términos del tiempo de trabajo, el valor disocia, escinde actividades en tanto que no trabajo. En esta ponencia trataremos de exponer a grandes rasgos dicha propuesta, tomando como base a su vez elementos del capital de Karl Marx. Con base en lo que Marx y Engels describen como la primera división del trabajo fisiológica, el trabajo queda dividido en dos grandes espacios: el espacio de lo privado, al cual le corresponde la producción de la vida, y el espacio de lo público, donde se produce e intercambian los bienes necesarios para la vida. Esta división sexual del trabajo, que está en la base de la producción mercantil capitalista, adjudica de manera tácita el espacio de lo privado al género femenino y el espacio de lo público al género de lo masculino. Sin embargo, de esta descripción surge un corolario importante. Para Scholz, dicha división sexual del trabajo humano, de las actividades que engloban lo humano, no solo son un presupuesto histórico, sino que están en un metanivel del capitalismo, es decir, que a su vez estructuran el modo en que se articula la riqueza con base en las relaciones sociales. En efecto, la mercancía, como el núcleo de la riqueza del capital, contiene en sí una contradicción entre el valor y valor de uso, la cual se despliega en el capitalismo. Pero en este metanivel lo que encontramos es una contradicción entre el capital y la vida. Y de nuevo, esta se encuentra presente en la mercancía esencial, la fuerza de trabajo, donde el cuerpo, en tanto que forma viva y concreta de lo humano, queda cosificado, es decir, subsumido a la forma mercantil, fuerza de trabajo, la cual permite medir, en términos de su tiempo, su valor. Así, al respecto sostiene Marx, y cito: por fuerza de trabajo entendemos el conjunto de las facultades físicas y mentales que existen en la corporeidad, en la personalidad viva
de un ser humano y que él pone en movimiento cuando produce valores de uso. Volviendo a Scholz, a dicho argumento se le debe añadir además un elemento en el análisis. Esta cosificación del ser humano supone la disociación de todo aquello que se refiere a su reproducción, es decir, todas las actividades que estén concentradas en el producir y reproducir la vida humana, como la educación, el cuidado, la cocina, la procreación, etc. De hecho, si nos atenemos al análisis del capital, Marx sostiene que el salario está determinado por todas las mercancías que son necesarias para la sobrevivencia, y cito, para su conservación, el individuo requiere cierta cantidad de medios de subsistencia. El tiempo de trabajo, de la fuerza de trabajo, se resuelve en el tiempo de trabajo necesario para la producción de dichos medios de subsistencia. La suma de los medios necesarios incluye los medios de subsistencia de los sustitutos, de los hijos de los obreros. Sin embargo, las actividades que representan el cuidado de los niños, el cuidado de las mercancías a las que se hace referencia, como la vivienda, el vestido, etc., así como la transformación de la comida para que ésta sea comestible, etc., están disociadas de este principio de valorización. Para Scholz, en la base misma del capitalismo están presentes las actividades que producen mercancías y que en consecuencia son trabajo, y disociadas todas las actividades que se realizan en lo privado, las cuales no son trabajo. Lo central está así en el concepto mismo de trabajo tal como ha sido teorizado por Marx, por el marxismo y por el feminismo. Y resulta esencial problematizarlo para abordar críticamente al patriarcado productor de mercancías. La pregunta esencial de dicha categoría es: ¿son las actividades que se realizan en el ámbito de lo doméstico, de lo privado, trabajo? Y sería necesario que se intentara que este ámbito se insertara en el ámbito de lo público, es decir, que las actividades de lo privado se transfiguraran en trabajo asalariado. Sin la categoría de trabajo, como lo señala Marx, a grandes rasgos en el capítulo 5 de El Capital, es una actividad que transforma la materia para la producción de valores de uso, es decir, una actividad transformadora orientada a un fin, base del metabolismo entre el ser humano y la naturaleza. Es indudable que las actividades que se realizan en el ámbito de lo privado son trabajo. Sin embargo, en este mismo capítulo, Marx opone este concepto general de trabajo a una forma concreta y determinada por las condiciones históricas, el del trabajo dentro del capital, el cual es antes que nada una relación social llamada trabajo asalariado, que a su vez disocia el trabajo en dos niveles, concreto y abstracto, y que está determinado por el tiempo. Este trabajo supone en consecuencia una relación de explotación que es a la vez su posibilidad de realización. Así, para Scholz, las posturas feministas pro trabajo se basan en una confusión del concepto de trabajo en la teoría marxiana, que ontologiza al trabajo en general y lo toma como un fenómeno transhistórico. Pero para ella se trata de una relación históricamente determinada, y cito a Scholz: el trabajo solo surge en el capitalismo, vinculado a la universalización de la producción de mercancías. Scholz, además de implicar una relación de explotación, también trae consigo una determinación androcéntrica. La forma del trabajo propia del capital es aquella que no solo implica una relación salarial, sino que puede ser definida en los siguientes términos. Se trata de una actividad realizada por un propietario privado, que por ello es un sujeto, y que al no ser propietario de una mercancía exterior del dinero, se subordina a la forma salarial vendiendo su fuerza de trabajo, su cuerpo, al capital. Así, el reconocimiento de una actividad en tanto que trabajo implica a su vez su propia cosificación. Todo trabajo debe así, directa o indirectamente, inmediato o en último término, insertarse en la dinámica de valorización del valor, situarse en algún nivel de la extracción de plusvalía, pero además debe siempre masculinizarse, es decir, atenerse a la lógica de lo público, del mercado, a la lógica del ahorro del tiempo, de la competencia, de la autorregulación, etc. En efecto, la introducción de actividades domésticas al mercado, así como la inserción de la mujer en el trabajo productivo, ha tenido como consecuencia, entre otras, la doble socialización de la mujer, pero además la inequidad de su trabajo frente al trabajo masculino y la jerarquización salarial, es decir, la permanencia de la brecha salarial
del salario atribuido al trabajo femenino y al masculino. Este hecho para Scholz se explica por la escisión del valor, y a continuación mostraremos que su fuerza no solo permite abordar el capitalismo desde una crítica feminista, sino a su vez permite reinterpretar con mayor fuerza al capital, profundizar en su comprensión y crítica del capitalismo en tanto que sistema económico. Nuestro modo de ver, esta propuesta es fundamental tanto para el marxismo como para el feminismo. El valor, como forma y unidad de medida, además de las funciones a las que Marx hace referencia en el Capital, también le pertenece una función negativa, la de disociar las actividades asociadas a lo femenino del trabajo abstracto como medida del valor, y cito a Rosita Scholz. También habrá que dar cuenta del hecho de que en el capitalismo se producen actividades reproductivas que realizan sobre todo las mujeres. De acuerdo con esto, la decisión del valor remite a que las actividades reproductivas identificadas sustancialmente como femeninas, así como los sentimientos, los atributos y actitudes asociadas con ellas, emocionalidad, sensualidad, cuidado, están escindidos precisamente del valor trabajo abstracto. El trabajo, como medida de valor, es una aproximación histórico-estructural, y este análisis permite ver cuáles han sido las relaciones de género que se han desplegado en el capitalismo. En efecto, si volvemos a la descripción que Marx realiza sobre las condiciones de trabajo femenino en el siglo XIX, podemos ver que si bien la mujer siempre ha estado inserta en el trabajo abstracto, es además a partir de la revolución industrial la base misma en la que se funda el capitalismo. La gran industria utiliza el cheap labor para su funcionamiento, y este está compuesto principalmente por trabajo no calificado, femenil e infantil. Y cito a Marx. Trabajo femenino e infantil fue por consiguiente la primera consigna del empleo capitalista de la maquinaria. El trabajo forzoso en beneficio del capitalista usurpó el lugar del trabajo libre en la esfera doméstica. Dicho trabajo era menos valorado no simplemente por el hecho de su falta de calificación, sino principalmente por el hecho de que los que realizaban este trabajo no eran propietarios privados, no eran sujetos del capital, sino mercancías que el varón le vendía al capital para completar el salario familiar. Por lo cual, en su origen, la mujer no era propietaria de su propia fuerza de trabajo, y el proletario no solo se vendía a sí mismo, sino también a su familia. Y cito a Marx: antes el obrero vendía su propia fuerza de trabajo de la que disponía como persona formalmente libre. Ahora vende a su mujer, se convierte en tratante de esclavos. Lo femenino estaba así fuera de la subjetividad del capital en su origen, incluso cuando la mujer se insertó en el ámbito de lo público. Esta aproximación histórica tiene para Scholz consecuencias estructurales dentro del patriarcado productor de mercancías. La decisión del valor resulta ser no solo un principio que disocia toda actividad doméstica del ámbito de lo mercantil, sino también nos valoriza el trabajo feminismo de forma sistemática. Cito a Scholz: esto no quiere decir que el patriarcado se haya aposentado en una separación tan nítida entre lo privado y lo público. Las consecuencias de la decisión del valor atraviesan, por tanto, también los diferentes ámbitos de lo público. Es decir, la decisión del valor se presenta también en la esfera del trabajo a través de la jerarquización del salario con base en una distinción de género. Para Scholz, lo que ocurre es que la asignación de identidades de género, a su vez, se adjudica una racionalidad que impone una estructura sexo-género. Al género femenino le corresponde una racionalidad guiada por lo natural, por la valorización de la vida, por el sentimiento, el cuidado, el amor, etc. En términos de Scholz, determinados sentimientos, cualidades y comportamientos se delegan o se adjudican a la mujer: debilidad, razonamiento inferior, sensualidad, pasividad, etc. Y a lo masculino le corresponde una racionalidad que en cambio se ve guiada por la competencia, la represión de la sensibilidad, la autorregulación y la lógica calculística. Y cito: el hombre, sin embargo, representa la fuerza de imposición, la intelectualidad, la fuerza de carácter, etc. De nuevo, se presenta de modo simbólico la contradicción entre el capital y la vida, entre la acumulación de valor y la riqueza natural.
Así, la mujer dentro del ámbito de lo humano representaría la contraparte natural, el cuerpo del cual se vale el capital. En cambio, lo masculino correspondería a aquella parte de lo humano que representa la racionalidad propia del capital, la acumulación del valor, de modo que en sus términos, de nuevo cito a Scholz, el varón es visto así como hombre espiritual vencedor del cuerpo, la mujer, por el contrario, como no hombre, como cuerpo. El valor, nos dice Scholz, es el hombre, el capital es de género masculino. Para que el trabajo femenino pueda ser valorado, debe así masculinizarse, atenderse a la lógica que impone el capital, pero nunca alcanza a serlo por completo. Y cito, en la esfera de lo privado, las mujeres se ocupan todavía de los niños y del trabajo doméstico en mayor medida que los hombres, mientras que en la esfera del trabajo sus salarios permanecen inferiores a los de los hombres. Así, como es raro ver, mujeres se ocupen de funciones importantes en la vida pública, la cual sin duda se debe a las connotaciones sexo-específicas clásicas del mundo moderno. Por último, el valor decisión se presenta en el metanivel, pero a su vez atraviesa el patriarcado mercantil, pues articula a los trabajos jerarquizando a la fuerza de trabajo en función de su género. De este modo, y como conclusión, la propuesta de Scholz permite entender dos puntos centrales del capitalismo que el marxismo debería tener en mente. Primero que nada, el capitalismo no solo es una forma de reproducción social basada en la explotación a través de la extracción de plusvalía, sino es a su vez una forma que está basada en la opresión y en la discriminación del trabajo femenino en todo su espectro. Además, dicha discriminación es esencial para el sistema, ya que está también en la base de la acumulación del valor, como lo ha mostrado Marx en el Capital. La expansión del capitalismo gracias a la revolución técnica ha permitido fundarse en el trabajo femenino y aumentar exponencialmente la acumulación del valor. La opresión de género es intrínseca y esencial para el capitalismo, y este concepto de valor-decisión resulta fundamental para mostrar las limitaciones del trabajo asalariado como la forma de relación básica. Para la crítica del valor y para Roswitha Scholz, romper con el capitalismo, con el patriarcado mercantil, supone romper con la forma histórico-concreta del trabajo en el capitalismo. Gracias. Agradecemos mucho su participación en la doctora Ana Torres y finalmente vamos a escuchar a la maestra Diana Fuentes, que es estudiante del doctorado y posgrado de filosofía en el área de filosofía política en la Facultad de Filosofía de la UNAM. Tiene una maestría en filosofía política y una licenciatura en filosofía por la Facultad de Filosofía de la UNAM. Y sus libros de investigación son teoría crítica, la obra de Karl Marx, de Lukács, Anthony Gramsci, Walter Benjamin, Augusto Sánchez y Bolívar de Ella titula el trabajo que nos presenta, Trabajo en y para el capital, la contradicción entre emancipación y explotación. Bueno, primero agradecer muchísimo a las organizadoras del evento. Es un evento que es necesario, creo yo, y además que nos da oportunidad de dialogar entre nosotras, entre los montones de debates que están detrás de todo esto. Agradecer, por supuesto, a los presentes y a los colegas aquí en la mesa. Tal como lo titulé, el trabajo pretendía, pero no llegué a hablar de la contradicción entre emancipación y explotación, sino que me detuve en todo el antecedente previo para tratar de pensar en eso, y espero que sea de interés. Como todas sabemos, la relación entre feminismo y marxismo no se da de forma espontánea ni unidireccional, puesto que uno no supone al otro ni en el plano del discurso ni en el de sus proyectos y estrategias prácticas. Así lo muestran las distintas tendencias que existen en sus propios espacios de discusión y sus tradiciones. Hay, por ejemplo, formas del feminismo abiertamente liberales o socialdemócratas que no tienen intención de confrontar al capitalismo ni de establecer alianzas estratégicas de clase. Menos aún, contribuir al establecimiento de un orden de vida social que en términos de la producción de la riqueza social sea distinto al mismo. Por otra parte, dentro de cierto feminismo radical se observa una restringida apropiación del análisis de la crítica de la economía política
pues en no pocas veces se limita el uso de categorías o conceptos descontextualizados que no hacen parte de la comprensión de la forma en la que se produce y reproduce el capitalismo, tanto en términos objetivos como subjetivos, y así pierden con ello su potencia analítica y crítica. En contraparte, en la historia de eso que de forma general es el marxismo, se ha soslayado en el discurso, en la práctica y como consecuencia en la perspectiva de su proyecto emancipatorio, la relevancia de la crítica al patriarcado. No solo porque constantemente se ha subordinado la cuestión de la emancipación de la mujer a la comprensión de su posición de clase o al esclarecimiento de la relación entre el sometimiento de la mujer con la producción económica, sino también porque en la izquierda marxista se observan innumerables prácticas que en los hechos mantienen las relaciones jerárquicas patriarcales. Destaco con esto, por supuesto, que de forma generalísima, solo algunos aspectos de las desavenencias que muestran que la lucha por la emancipación de la mujer y la crítica y la práctica anticapitalista o abiertamente socialista no emergen necesariamente de un horizonte común ni de forma natural concretan agendas compartidas. Lo que resulta innegable es que, de una parte, el feminismo no ha estado separado nunca de la historia militante del marxismo, a pesar de que su modo de integración supusiera aquello que señaló ya hace más de 30 años Heidi Hartmann, esto es, la cito, el matrimonio entre marxismo y feminismo ha sido como el matrimonio según el derecho consuetudinario inglés. Esto es, marxismo y feminismo son una y la misma cosa, y esta cosa, por supuesto, es el marxismo. De modo constante, hasta ahí ella, ¿no? De modo que constantemente se ha aceptado la necesidad del feminismo, pero en términos tanto epistémicos como políticos, se le considera como un apéndice a la comprensión marxista de las configuraciones de las relaciones sociales. Ahora bien, aunque es innegable que en el discurso y en la práctica muchos marxistas afirman que el feminismo es menos importante o que queda integrado en la comprensión de la configuración social en tanto lucha de clases, colocándolo así en un segundo plano de orientación política, el feminismo ha sido fundamental para mostrar los límites de la crítica marxista a la sociedad contemporánea. Así, por ejemplo, desde el feminismo se ha cuestionado la idea de la preeminencia del proletariado como sujeto único del cambio social, o se ha problematizado la comprensión del trabajo y la explotación en el capitalismo a través del análisis de la centralidad económica de muchas actividades no asalariadas, tradicionalmente relacionadas o realizadas por mujeres. Y de forma destacada se ha revelado, bajo aquella consigna de lo personal es político, que el ejercicio de la dominación masculina se ejerce mediante mecanismos diversos y complejos que atraviesan la totalidad de las relaciones sociales y que muchos hombres de izquierda jamás pondrán en peligro el entramado de las mismas, pues les permite situarse por encima de sus compañeras y aliadas políticas. Del lado anverso, a pesar de que en el feminismo haya tendencias que se distancian de una crítica radical a la sociedad burguesa, les es imposible de muchos modos no tomar en consideración los elementos de análisis de la crítica marxista a las determinaciones de la explotación capitalista. O, en otras tendencias no liberales del feminismo, se observa la huella conceptual de la crítica de la economía política. Así, por ejemplo, como quedaba claro en la exposición de los compañeros, se habla de trabajo doméstico, trabajo de cuidados, trabajo reproductivo, en un sentido que asemeja o participa de la crítica marxista a la restricción del concepto de trabajo a trabajo lucrativo o asalariado, propio de la economía neoclásica. Y de este modo se aproximan a una perspectiva semejante a la de Marx, quien concibe el trabajo en un plano general y abstracto como actividad creadora del mundo y de sentido. Es así que a los feminismos de todas las tonalidades les es casi imposible no establecer una clara relación entre la dominación capitalista y la dominación sobre la mujer. De modo que, a pesar de ser elementos claros de contrapunto el uno del otro, la relación entre feminismo y marxismo entraña aún una serie de problemas teóricos y prácticos frente a los cuales se dirimen los modos en los que se asume y se profundiza o no la potencia crítica de ambos. Ahora bien, a principios del siglo XXI, eso que Hartmann llamó el matrimonio mal avenido, enfrenta una realidad muy particular que habría que tener en cuenta. En primer lugar, la persistencia de las relaciones sociales de dominación que ambos han desenmascarado y combatido. Podemos hablar de cómo la capacidad de recomposición del capitalismo
a pesar de la evidente profundización de sus contradicciones, aniquiló durante el siglo XX toda aspiración socialdemócrata para arribar al socialismo a través de un proceso gradual de reformas político-económicas. Mientras que la caída del socialismo realmente existente no solo permitió la consolidación casi absoluta del capitalismo en el ordenamiento global, sino que además sirvió como argumento base para sostener la idea de la indefectible necesidad del mismo como única vía racional del ordenamiento económico. La balanza pareciera haberse inclinado y al recordar la clásica consigna luxemburguista podemos afirmar que vivimos en la barbarie. Por otra parte, en naciones o regiones donde se concentraron una buena cantidad de derechos sociales para las mujeres, así como una manifiesta transformación de múltiples prácticas culturales que han concretado agendas que permiten hablar de una mayor equidad social, en los últimos años, ante el destape o el resurgimiento de un claro conservadurismo antifeminista, observamos la posibilidad de que ciertos derechos que costaron años de luchas muy específicas sean revocados o se constriñan hasta ser invisibilizados. En tanto que la agudización de la violencia feminicida en un país como el nuestro, por ejemplo, desenmascara las entrañas de una sociedad que no solo es permisiva, sino que estructuralmente reproduce relaciones jerárquicas que se consolidan a través de la violencia y la muerte. De modo que estamos en un tiempo en que el capitalismo y el patriarcado muestran su persistencia y su enorme capacidad de recomposición. En contrasentido, a pesar de lo dicho y de la negatividad de lo dicho, hay sin embargo una potencia crítica a la que hoy se le demandan respuestas ante las contradicciones de las sociedades actuales. Somos testigos así del avivamiento del movimiento feminista que se deja ver a lo largo y ancho del orbe, constituyéndose quizá en el movimiento social más potente y efectivo de los últimos años. En tanto que de forma menos estruendosa y desde la crisis teórica de la década de los años 90, el marxismo ha vuelto a estar en las mesas de debate, aún quizá demasiado académicas, pero con una clara intención de actualizar la crítica al capitalismo como aspecto central para la comprensión de los principios sobre los cuales asientan las profundas desigualdades sociales y la profundización y sofisticación de los procesos de explotación contemporáneos. Es entonces esta la dinámica de la realidad actual la que demanda formas de comprensión y de explicación que sean capaces de develar los complejos lazos entre patriarcado y la estructura social y económica. Ahora bien, a mi modo de ver, lo que el marxismo, o con más cuidado, cierto marxismo y cierta lectura de la obra de Marx, particularmente del Marx del Capital, puede aportar al feminismo, no está relacionado ni con las afirmaciones sueltas que podamos hallar en su obra sobre el papel de la mujer en la familia, en el trabajo, etc., ni con la idea de que la lucha de la emancipación de la mujer deba circunscribirse a la lucha de clases, sino con el modo en el que Marx da cuenta del papel predominante de la dimensión económica de la vida social sobre otras dimensiones en las sociedades contemporáneas, y sobre la forma en la que esta predominancia se constituye en una lógica totalitaria y destructiva que asienta sobre un principio que supone necesariamente la explotación, la exclusión y la violencia, en un proceso siempre dinámico e irracional. Dicho de otra manera, la posible actualidad del discurso crítico de Marx para el feminismo yace en su capacidad de mostrar cómo, en un proceso paulatino, con densidades y diferencias regionales e históricas, el capitalismo se ha constituido en una historia sin precedentes, en un rasgo común y determinante de todas las formas de reproducción de la vida social actuales. Así, la omnipresencia capitalista no es un dictamen del discurso de Marx, sino al revés. Es una presencia universal lo que demanda que pongamos a la orden del día la crítica radical a su capacidad de subsumir, constreñir, alterar y codificar todo a la lógica de la producción del valor, incluso a las formas de resistencia. De modo que el Marx que me interesa convocar no promueve una descripción afirmativa del mundo, que liberado de los dispositivos y del funcionamiento de la explotación nos permita tener una clara perspectiva sobre la modalidad social de un futuro emancipado. Como tampoco me interesa convocar la idea que tendría que ver con la estructuración de un sistema categorial o de un método de trabajo para el análisis de la vida económica.
En todo caso, me interesa pensar en Marx, que observó lo que es el mundo contemporáneo como un mundo de objetos en el que la sociedad capitalista se multiplica a una velocidad nunca antes vista y donde la producción acelerada hace de este mundo un inmenso cúmulo de mercancías. Lo que justificaba en el pasado, por ejemplo, que se pensara que la riqueza material, que se celebrara la riqueza material como el producto de la evolución natural de capacidades técnicas desarrolladas por el progreso humano. El Marx que me interesa, sin embargo, fue en todo caso capaz de percibir la acumulación de riqueza del capitalismo en contraposición con las formas de creación de riqueza del pasado, pero a diferencia de la economía política neoclásica, fue quien observó también el lado anverso de ese mismo hecho, que aunque a la vista de todos era, como apunta el filósofo Bolívar Echeverría, delegado sistemáticamente. Es decir, el hecho de que el desarrollo productivo implica en el capitalismo un sacrificio, esto es, la depauperación y la muerte de miles de millones de hombres y mujeres. Depauperación material en pos de la valorización del mundo de las cosas. Sacrificio doloroso e incomprensible, pero inevitable e incluso necesario desde el discurso de la economía hegemónica. Parece Marx la única posibilidad de desnaturalizar este estado de las cosas y de confrontar al discurso que lo reivindica como el estadio más acabado del desarrollo humano, es mostrar no solo la irracionalidad delirante que lo acompaña, sino la racionalidad oculta en él, la normatividad que lo articula, haciendo manifiesto el sentido contradictorio que le es constitutivo. Por ello es que utiliza Marx otra lógica de acercamiento al mundo que nace de la crítica no como cuestionamiento de las posibilidades del conocimiento, sino como forma de enfrentar, es decir, de ponerse a sí mismo de frente a la realidad para desde un acto de autoafirmación de la subjetividad virar el contenido de lo aparente. Se trata entonces de la crítica como un rechazo a que la teoría funcione bajo el supuesto de una realidad en la que los individuos deben aceptar como preestablecidas las destinaciones básicas de su existencia, como diría precisamente Marx. La crítica al capitalismo de Marx se constituye entonces como crítica a la enajenación que supone la incapacidad efectiva de intervención de los y las trabajadoras y de los sujetos sociales y la comunidad en su conjunto en la conducción de los mecanismos de satisfacción de las necesidades colectivas. Esto como un efecto imprescindible de la irracionalidad que opera entre el carácter formal de la sociedad capitalista, que basada en el cálculo económico privado impone a toda manifestación de la vida esa misma legalidad, y que se trata entonces, que dispone entonces un imperio en el que las leyes del mercado están sometidas al cálculo de probabilidades, pero cuyo principio no tiene que someterse a una ley igual a la de los fenómenos singulares, es decir, a la de los propietarios privados, puesto que no hay ley, dice Marx, que pueda imponerse sobre las acciones de los individuos en el capitalismo, aunque se ejerza un determinado dominio sobre todo. En este sentido se trata de una legalidad, como dijo hace mucho tiempo Lukács, de un producto inconsciente de causalidades en interacción que ha de mantenerse e imponerse de tal forma que no sea nunca plena y adecuadamente cognoscible. Por tanto, este modo de reproducción de la vida no puede ser un modo racional completo. Ese es el centro de su irracionalidad inmanente y es el fundamento que desde la crítica marxiana explica por qué la capacidad colectiva de dirección política nos es arrebatada, es decir, enajenada. A mi modo de ver, es el centro más potente de la crítica de Marx para el análisis de la vida actual. Y es también el aspecto, si se quiere, metodológico que resultaría imprescindible para el pensamiento del feminismo radical en el momento de la reflexión sobre los rasgos y las variables de las formas en las que se concreta la base material del patriarcado. Visto además desde un enfoque que sitúa en primer plano la contradicción entre valor y valor de uso y no exclusivamente la contradicción entre capital-trabajo, puesto que de este modo se podría reflexionar sobre la consistencia dual de muchas prácticas sobre las que ciertamente Marx nunca pensó, como la consistencia del poder en la vida cotidiana, la determinación sexogénero, la complejidad de las relaciones sociales no asalariadas, aspectos que cobran un tono peculiar en su determinación capitalista.
De modo que la lectura de las contradicciones de la sociedad capitalista permitan situar y localizar los modos en los que la jerarquía patriarcal se ejerce por agentes y sujetos concretos que ocupan espacios específicos en la lógica social capitalista. Así es que para cerrar solo diría entonces que a mi modo de ver el Marx que podemos convocar para el tiempo presente, el Marx que puede ser de gran utilidad para la práctica y el discurso feminista, tiene que ver con aquel que nos da cuenta de la sociedad capitalista como una sociedad en una constante reproducción de sí misma, en una constante reproducción de la producción de valor. Con eso terminaría. Muchísimas gracias. Las valiosas reflexiones que comparten con nosotros el día de hoy. Y bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. No sin antes agradecer una vez más el enorme valor de las reflexiones que desde mi particular punto de vista pues incitan a una discusión bastante actual, bastante vigente, para pensar no solamente una de las actividades y espacios sociales que al tiempo que es central e imprescindible para el mantenimiento y la puesta en marcha de la sociedad en general, pues es al mismo tiempo claramente invisibilizado, ¿no? Que es el trabajo doméstico, el espacio social de la domesticidad y como eje central del mismo pensamiento feminista, lo que supone la feminización de este trabajo y de este espacio. En fin, pues vamos a dar paso a la ronda de preguntas y respuestas. La primera es para la doctora Andrea González y dice: Federici en el patriarcado del salario no profundiza en el debate acerca de si el trabajo reproductivo era productivo, en el sentido de retomar la discusión de manera política respecto a las trabajadoras no remuneradas como sujetos políticos. Desde la tradición marxista no se ha debatido ampliamente desde la posición que apunta Federici. ¿Qué crees que sea necesario para replantear a las mujeres improductivas como sujeto político? González, perdón. Pues sí, definitivamente creo que esta es una de las principales falencias en la obra de Federici, pero no creo que del todo ponga sobre la mesa la cuestión del trabajo reproductivo como el productivo, ya que en varios de sus escritos menciona que justamente la base de toda la sociedad capitalista y de la reproducción social es el trabajo que se hace dentro del espacio privado. ¿Cómo es posible replantear a las mujeres improductivas como sujetos políticos? Primero, reconociendo que las mujeres no productivo en la cuestión de bienes materiales, sino en la cuestión de producción de sujetos, producción de relaciones sociales, producción de la vida. Y en segundo lugar, hay diferentes debates respecto a esta cuestión de considerar a este tipo de mujeres como sujetos políticos, pero una de las cuestiones que me parece fundamental es sacar el trabajo doméstico, el debate del trabajo doméstico hacia el espacio público. Entonces, en esta medida pueden articularse diversas demandas que pueden ir desde la exigencia a la integración a este pacto social que es el contrato. Y por otra parte, también la cuestión de que estas actividades que se consideran como domésticas pueden necesitarse dentro de una división del trabajo que permita satisfacer las condiciones de todas estas familias, de las personas, pero dentro de este espacio público y evidentemente donde el Estado tenga una responsabilidad dentro de la producción de estos servicios que son necesarios para la vida.
líquida, pero plantea algo así como: ¿sí se podría imaginarse algún camino o estrategia para que el llamado trabajo privado, además de ser considerado como trabajo, pueda restituirse de forma equitativa? Para la doctora Andrea Torres plantean: ¿por qué llamarle patriarcado productor de mercancías si hubo otros múltiples procesos que permitieron la racionalización de los estereotipos de hombre y mujer? ¿No es esto subsumir el problema de género al problema del capitalismo? Y finalmente, tampoco está dirigida a responsables en específico, pero pregunta si se puede hablar de una subsunción personal y real del trabajo doméstico al capital. ¿Puede elaborar más la relación entre trabajo asalariado y trabajo doméstico? ¿Hay relación entre feminización de mujeres y cosificación? Bueno, con respecto a la pregunta sobre por qué llamarlo patriarcado productor de mercancías, me parece que sí, evidentemente antes del capitalismo hubo otros, vamos a decir, procesos que quizá dieron base, ¿no?, a que el capitalismo se estructurara, ¿no?, a partir de una opresión de género, ¿no? Pero me parece que la fuerza de llamarlo patriarcado de producción de mercancías funciona para retomar el análisis del capitalismo desde una perspectiva de género, ¿no? Pues en general, o por lo general, el marxismo, vamos a decir, ha dejado de lado problemas de discriminación en el trabajo y en el caso de la mujer fuera de trabajo, desde el ámbito de lo privado, digamos, como análisis fundamentales para el estudio propio del capitalismo, ¿no? Lo que, por ejemplo, con respecto a lo que traté de concluir, ¿no?, si uno lee el Capital, puede más o menos darse cuenta que el trabajo de la mujer es la base, es una de las bases, un pivote, digamos, para la acumulación del capital y para la expansión del capital a los niveles, vamos a decir, que se dieron posteriormente en el siglo XX, ¿no? Entonces, el llamarlo patriarcado productor de mercancías, digamos, es una manera de abordar críticamente al marxismo para mostrar que, en cierto sentido, nunca se ha tomado en cuenta, ¿no?, la jerarquización sexual y la identidad de géneros que están presupuestas propiamente en el sistema capitalista, ¿sí? Pero evidentemente, digamos, desde mi punto de vista, creo que sí Rosita Soles tiene o es consciente de que han habido otros procesos que han, vamos a decir, permitido la racionalización de los estereotipos, ¿no? Estos presupuestos quizá no son, o no, en su origen no están propiamente en el capitalismo, ¿no? Pero el capitalismo sí está atravesado por vamos a decir, por presupuestos de género, que son los que dan base a la decisión del valor de la cual habla Rosita Soles. Al doctor Fernando Huesca le preguntan qué posibilidades existen de que al salir el trabajo doméstico Para el doctor Huesca pregunta qué tareas teóricas hay para la construcción de un marxismo queer, y esta vez sí, para la doctora Andrea Torres preguntan qué posibilidades existen de que al salir el trabajo doméstico al espacio público devenga alienado. Bueno, pues gracias por la pregunta. Igual, así en términos muy breves. En primer lugar, bueno, inspirado a final de cuentas, ¿no?, el método materialista dialéctico de Marx, hacer un repaso de la historia económica del capitalismo hasta el presente, pues, entender, por ejemplo, entró un par de cuestiones, ¿no? El mundo posterior a la caída de la Unión Soviética,
y al final de cuentas el mundo actual está en crisis por los propios procesos de la dinámica de la superproducción capitalista, que deberían llevar pues, a pensar cómo al final de cuentas nuevos espacios están precisamente en un compromiso fuerte porque están siendo presas de la necesaria expansión del capital a partir de estos procesos, ¿no?, de crisis de 2008, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo lo considero así en un primer nivel, ¿no? O sea, repasar las nuevas luchas por los territorios, el tema de la gentrificación en las urbes, por ejemplo. Al final de cuentas, tenemos que integrar esto dentro del análisis general de Marx de la economía capitalista, que en todo momento la veía definitivamente como un problema, como algo que no puede funcionar sin explotar, sin destruir a la naturaleza, ¿no? Entonces, actualizar el análisis económico con nuevas estadísticas, repasos de luchas territoriales concretas, ¿no? Y por supuesto, yo diría que también, o sea, para la cuestión propiamente de género, la cuestión yo diría, ¿no?, dos tipos de discursos que a nivel, yo creo que interdisciplinario, o de un trabajo interdisciplinario sería necesario integrar en la epistemología de las luchas sociales. Pues algo así como una concepción biológica, neurobiológica actualizada, donde precisamente ya no se hablaría así de un genotipo macho-hembra como algo duro, sobre todo a nivel ya cultural, sino sobre esta idea, como mencionaba, ¿no?, de lo plástico, lo intersex, que implica, o sea, pensar más allá de estas cualidades rígidas que a lo mejor se han anclado en el discurso biológico, filosófico del siglo XX y que ya a la fecha no estarían siendo seguidas, ¿no?, dentro de la propia actividad científica, ¿no? Entonces yo creo que sería interesante, ¿no?, de nuevo, en una inspiración acá marxista, hacer una apuesta por un trabajo interdisciplinario, ¿no? Filosofía emancipatoria, una cierta noción sobre procesos biológicos, termodinámicos, pensando que esto puede aumentar nuestro potencial de acción práctica, ¿no? Y bueno, o sea, el atractivo sería esto, ¿no?, entender nuevas subjetividades sociales, en este caso, a nivel de grupos marginados, pues como algo que se puede iluminar o entender, ¿no?, bajo una perspectiva científica actualizada y global. Y el psicoanálisis, que esa sería la otra, ¿no? O sea, nos invita a pensar a la, si se quiere así, naturaleza humana de una manera dinámica e histórica, y que en todo momento no se puede hablar de algo así como una esencia humana fija, hombre, mujer, masculino, femenino, sino que en todo momento hay procesos de simbolización, de imaginarios, de incidencia, si se quiere hacer de lo que se llama inconsciente en general en psicoanálisis, sobre la vida dirigida y la vida cotidiana. O sea, me parece que muchos de los prejuicios morales que circulan a nivel social todavía, lamentablemente, ¿no?, pues obedecen mucho precisamente a cómo se forma el psiquismo humano a nivel de la relación precisamente con grupos familiares, sociales, que acaban formando, pues al final de cuentas, lo que uno sabe o cree del mundo. Entonces yo creo que la crítica de Freud, precisamente a una como psicología muy rígida, podría ser recuperada precisamente por nuevos movimientos sociales, ¿no? Marcuse agarra a Freud sobre todo, ¿no?, para la integración, marxismo, psicoanálisis, pero hay otros esfuerzos igual actualmente, integrando a Lacan, como lo hace Gilligan, ¿no?, dentro de estas cuestiones políticas. Entonces, bueno, sería la otra invitación, hacer una perspectiva interdisciplinaria para acompañar la teoría, ¿no?, de los movimientos sociales. Neurociencias y psicoanálisis creo que es una cantera muy fértil que nos puede orientar precisamente en la lucha. Bueno, la pregunta era ¿qué posibilidades hay de que el trabajo doméstico, si sale a la esfera pública, se vuelva trabajo alienado? Pues en principio todas las posibilidades, ¿no? O sea, en un momento puede ser un negocio personal o algo así que en principio no parezca, ¿no?, que está subsumido al capital, pero a poco el capital tiene la capacidad de expandirse y empezar a absorber, ¿sí?, todas las formas de vamos a decir, de trabajo en la medida en que estas produzcan mercancías. Entonces, cuando un trabajo doméstico sale al trabajo público, necesariamente tiene que producir mercancías que en alguna medida el capital va a empezar a absorber, ¿no? Entonces, en ese sentido se volvería trabajo alienado. Además, con respecto a, digamos, a la teoría de Roswitha-Scholz, en la medida en que entra el trabajo público, se vuelve trabajo público, se tiene que subsumir a la lógica que ella llama la lógica de lo masculino, que sería la lógica del capital, que es la lógica del tiempo, ¿sí?, y del cálculo
¿no? No como en el trabajo doméstico, digamos que en ese sentido habría una libertad en cuanto a cómo realizo el trabajo, cuánto tiempo me tomo, es decir, todas las determinaciones del capital no estarían dadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues también se volvería trabajo alienado. Y el último elemento es que pues siempre va a implicar la doble socialización de la mujer. Es decir, el área doméstica nunca desaparece al 100%, ¿no? Y de alguna manera, ¿sí?, la mujer siempre está, digamos, determinada a trabajar en lo doméstico, en lo público, ¿no? En esa medida también estaría, vamos a decir, dominada por el patriarcado de mercancías, como lo llama Scholz. Bueno, a mí me hacen una pregunta que tiene que ver con el lugar que ocupa el trabajo de servicios en la producción de plusvalía y cómo entiendo es que ese debate pudiera hacernos pensar también en el trabajo doméstico. El trabajo de servicios y la relación que existe entre el trabajo de servicios, que es una forma de trabajo que se expandió durante el siglo XX, pues justo sometió a debate el asunto de la producción o de la situación de clase de esos trabajadores, ¿no? Un tema práctico y teórico muy importante. Por supuesto que desde el propio marxismo se produjeron enormes reflexiones que daban cuenta de cómo estos trabajadores, este tipo de labor, el trabajo asalariado, participaba de la producción de plusvalor de manera indirecta. Y el asunto del trabajo doméstico, digamos, yo no he trabajado, digamos, estas especificidades como lo han hecho algunos de los compañeros aquí en la mesa, pero lo que a mí me parece interesante el debate tiene que ver sobre todo más bien con que, digamos, un poco también a partir de lo que le preguntaban a Andrea, es que, digamos, la reflexión sobre el trabajo como trabajo asalariado, el trabajo como una actividad lucrativa por la cual vas a obtener como medio de intercambio un salario específico, eso es a lo que Marx llamaba trabajo lucrativo y digamos para Marx ya era una perspectiva restringida del trabajo. Para Marx eso ya era un elemento de crítica. Marx decía, la economía neoclásica quiere hacernos creer que eso es todo el trabajo y que solo se trabaja en la medida en que cobras un salario. Si no lo haces, no eres trabajador, ¿no? Entonces, digamos que yo lo que trataba de reflexionar acá también tiene que ver con cómo un feminismo marxista pues ha sometido esto a una severa discusión, ¿no? O sea, se ha metido al problema de discutir cómo hay actividades no asalariadas, actividades, algunas de ellas domésticas y tradicionalmente vinculadas a la mujer, que en realidad sí tienen un papel económico para la economía capitalista, ¿no? Es decir, ahí ha habido todo un debate. Pero más allá de esos, de las especificidades de cómo participa o no de la economía capitalista, cómo se integra o no, qué es lo que supone como su enajenación necesaria, yo lo que diría es que el hecho mismo ya de hablar de trabajo doméstico o de trabajo de cuidados o de trabajo reproductivo, en realidad es una manera crítica del horizonte común, ¿no? Entonces, porque eso nos hace pensar que hay otras actividades por las que no tenemos un salario, que no entran entonces en el esquema aparente de la reproducción del capital, pero que en sentido estricto sí son actividades que, como decía Andrea, con base en su texto, pues en realidad participan de la lógica productiva general. Entonces, sin meterme en la cuestión tan particular de cómo el trabajo doméstico y el trabajo reproductivo son o no participan de la producción de plusvalor, que ahí, insisto, hay un enorme debate y unas especificidades categoriales muy amplias, lo único que recuperaría en términos generales es la idea que sí está claramente en Marx y que nos puede servir como horizonte o como base de análisis, es que para él ya la disposición del trabajo solo como trabajo asalariado es una restricción de la idea de la actividad humana. ¿Y por qué? Porque para Marx el trabajo asalariado siempre es trabajo enajenado, en una absoluta contradicción, porque para Marx, aún sin todos estos problemas que nosotros estamos poniendo en la mesa, pues pensaba el obrero es al mismo tiempo entonces el sujeto de la dominación, de la explotación y de la enajenación, pero al mismo tiempo el sujeto de su propia emancipación.
Es decir, es un sujeto en contradicción absoluta. Entonces, en ese mismo sentido, a la respuesta que daba Andrea, pues el trabajo doméstico se convierte en trabajo enajenado, por supuesto, pero en un trabajo, enajenación quiere decir contradicción, enajenación quiere decir tensión, enajenación quiere decir dualidad, es decir, eso, explotación y condición de posibilidad de emancipación también, desde la perspectiva de Marx, ¿no? Entonces, insistiría en que ya el hecho de adecuar estas categorías de esta manera es una disposición crítica semejante a la de Marx, ¿no? Bueno, pues me piden que terminemos la mesa 5 minutos antes para que tengan margen de tiempo para que se van a tomar los audífonos para